Ya, muchas gracias por encender las cámaras. Las señoritas que hacen falta, por favor. Bueno, antes de empezar, quiero explicarles algo que no sé si es que no me dejé entender o, o bueno, para que dejarnos libres de dudas también para que ustedes lo sepan. Cuando nosotros tenemos clases, comúnmente les voy preguntando algunas cosas, ¿no es cierto? Les digo, a ver, por ejemplo, ¿quién empieza con la historia del día de hoy? Vamos viendo la clase y voy preguntando esto qué significa, cuál puede ser un ejemplo, etcétera, etcétera. Eh, Tal como lo hicimos, no, con ustedes no. Bueno, y lo vamos haciendo así durante toda la clase, todo el transcurso de la clase. Entonces, estas intervenciones, quiero que quede claro que no son solamente pues para que hablen, para que prendan el micrófono y ver si es que están activas, sino sobre todo es porque existe una puntuación de participación, un insumo de participación siempre va a existir en todas las parciales. ¿Ya? Entonces, como nosotros tenemos clases 3 veces por semana, tenemos tiempo suficiente para poder hacer al menos 10 participaciones durante toda la parcial. Tenemos mes y medio para poder participar. Por lo tanto, tome en cuenta que cada vez que nosotros estamos realizando una actividad o le pregunto o hago esto de las historias, que ya vamos a empezar con eso en este momento, no es solamente cuestión, o sea, no es solamente para motivarles a hablar, sino también tiene su puntaje, ¿sí? Porque es tal como nosotros lo hacíamos en clases presenciales. A ustedes se les preguntaba algo y ustedes respondían, y si estaba correcto, pues ahí se les pone un puntito o lo que sea. En este caso, esos puntitos están reflejados en su nota de participación. Entonces, yo tengo en el registro de cada una 10 casilleros de participación. Ustedes van llenando en cada clase, van hablando, yo les voy poniendo cuál es su participación y al final de la parcial usted ya tiene sus 10 puntos, sus 9 puntos, sus 7 puntos, su punto, dependiendo de cuánto haya participado en la clase, porque no solamente el hecho de ingresar y escuchar y ya, sino participar, preguntar, si es que no entiendo o hacer una reflexión, eso también es parte de la participación. Y hay otras estudiantes que, por ejemplo, puede pasar que, por ejemplo, entran, pongo presente y adiós, me fui porque tenía sueño o dolor de barriga. Entonces, eso también cuenta, porque al final puedo decir, a ver, van a ponerme un ejemplo, la señorita Ruiz, y la señorita Ruiz se ha ido. Entonces, yo ya pierde esa participación porque no está presente en clase, aunque hubiera puesto presente en el chat o hubiera puesto presente en la asistencia de Moodle. Sí, eso para aclararlo, para que ustedes también se motiven, aunque siempre deberían participar, pero también que sirva como un incentivo para que puedan hablar, para que participen, etcétera, etcétera. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? Ya, entonces recuerde que cuando le pregunte, no responde, eso ya sale de la participación como tal de usted en la hora de clase. Si es que usted más participa, a ver, yo quiero hacer el ejemplo, yo esto, yo lo otro, usted tendrá sus 10 puntos antes siquiera de terminar la parcial y puede estar tranquila, ¿ya? Entonces, dicho eso, y sabiendo que la mayoría tiene apenas un punto de participación que tenía que ver con esta práctica que hicimos en Jamboard, ¿se acuerdan de las notitas? Ya, no todas participaron, las que sí participaron están puestas, las que no, no. Y solamente un estudiante ha hecho esta parte de la historia, entonces ahora sí, ¿quién quisiera participar con la historia del día de hoy? ¿Quién nos quisiera compartir la historia, algo que ha leído, sea este fin de semana o el día de ayer, algo importante que haya leído y que nos quiera compartir? Yo Señorita lo Ruth, tengo. ya. Ya, a Les, ver. Ayer leí una historia que se llamaba Las tres rejas. Y me pareció muy interesante porque, bueno, al final van a entender la enseñanza que es. Dice que un discípulo, se podría decir un señor, llega y le dice que escuchó un chisme en el pueblo. Y entonces ese señor le pregunta que si ya pasó como esta historia por las tres rejas.
El señor dice como que no sabe cuáles son las tres rejas. Entonces, explica que la primera reja es la reja de la verdad. Se trata de comprobar si es que es verídica la información. Entonces el discípulo le dice que él no ha comprobado nada, que solo era algo que escuchó del asesino. Entonces dice que si no pasó esa, al menos tiene que pasar la segunda, que era la reja de la bondad, que decía si esto tenía algún beneficio para alguna persona, y dice que no, no era beneficioso. Entonces dice, bueno, al menos la tercera. La tercera era la reja de lo necesario, que si es que esta información es necesaria saber para ambos. Y dice que no, que solo es un chisme. Y yo creo que nos deja de enseñanza que es mejor a veces guardarnos las cosas si no sabemos que son verdad o si solo la escuchamos por ahí y creemos que va a ser algo bueno o algo. Y ya. Ya, muy bien, señorita Rubio. Muy buena historia para reflexionar, ¿no? Sobre todo porque no es una cuestión de edad, yo creo que es una cuestión de, perdón, de actitud. Y todo el mundo escuchamos historias de cualquier cosa, de mi amiga, de la compañera, de la amiga de la amiga, del compañero de la amiga de la amiga, de mi primo, o sea, de todas las personas. Y vamos escuchando esa información y después las vamos divulgando como que fuera verdadera, como si en algo nos hiciera a nosotros, no sé, qué estímulo nos puede dar el ir divulgando cosas que ni siquiera nos interesan y a veces de personas que ni siquiera conocemos. Entonces nos dice la historia pasarla por tres rejas que vendrían a ser tres filtros. Saber si es verdad, si te afecta, si le afecta a la otra persona, podría ser también otro filtro, porque siempre estamos pensando solamente en yo, a ver, yo sé la última, yo sé el último chisme y yo hago, yo lanzo, yo digo, para que se enteren por mí, como que yo fuera el canal de chisme de último momento. Y la verdad es que siempre, y siempre les he dicho eso yo a mis estudiantes, siempre hay que pensar en la otra persona cuando vamos a hablar. Siempre tenemos que pensar en cómo reaccionarán, cómo le afectará a esa otra persona cualquier cosa, no solamente un chisme, sino una palabra, una frase, algo que le digamos. Entonces, si yo veo que eso realmente no le va a ayudar, no le va a hacer seguir, me callo, porque ¿para qué si es que no le va a ayudar a la otra persona, no le va a servir o no le va a ayudar a crecer? Me callo y con eso vea todos en paz. Pero a veces es más esta necesidad narcisista de uno de querer, no sé, sobresalir, contar algo que me dijeron y que me parece incluso hasta por morbo a veces, ¿no? Y no sabemos que podemos estar haciendo daño a la otra persona. Entonces, yo diría que además de los filtros que dice la señorita Rubio, que leyó en esta historia y que está súper bien, también deberíamos pensar en cómo se siente la otra persona, cómo le afectaría a la otra persona y por último, hacer este acto de empatía y decir, a ver, si es que esto se dijera de mí, ¿cómo pensaría o qué me pasaría a mí? ¿Me afectaría? ¿Lloraría? ¿Me deprimiría? Porque hay que entender también que cada persona es diferente. A lo mejor a mí ya me resbala, no dice nada, pero la otra persona es como más sensible y no lo va a tomar de la misma manera. Entonces siempre hay que pensar en la otra persona antes que en nosotros y en cómo me siento de bien, llevando esta información que por último pudo ser hasta falsa y podemos terminar con la reputación de una persona, etcétera, etcétera. Listo. Muy bien, señorita Rubio. ¿Alguien más quiere decir algo de esta historia? ¿No? ¿Alguien le ha pasado esto de tener información como de por pasar y van pasando de oreja en oreja y al final, ¿cómo se sienten? ¿Se sienten bien? Se puede que se sientan bien por un momento, pero la verdad es que, después no me llena, no me satisface, no me hace mejor persona y más bien puedo ser peor persona. Entonces, si es que a mí no me llega a satisfacer algo, si no me siento bien con eso, mejor no hacerlo porque no es nada bueno, nada productivo. ¿Ok? Muchas gracias, señorita Rubio. Y con esa reflexión muy buena vamos a empezar el día de hoy con el último tema de refuerzo que me queda con su curso, que es esto de las falacias, que tiene que ver con el discurso oral. Un tema sencillito, un tema que les va a gustar porque
De hecho, es muy fácil y siempre lo hemos visto. Y antes de ver esto del discurso oral, quiero ponerle solamente un poquito de un debate político que se dio en el 2006, y quiero solamente que escuchen cómo la gente, cómo se da el discurso, ya todo lo que tiene que ver con cómo la gente se desenvuelve, qué palabras utilizan, todo. Vamos a ver solamente un poquito y de ahí hablamos de la clase como tal. Bueno, la primera pregunta, ¿me escuchan? ¿Funciona esto? ¿Sí? Los reflectores, ¿está bien así? ¿Estamos bien así? La primera pregunta sobre la situación de los gobiernos en Ecuador. Vamos a empezar de izquierda a derecha con el doctor Fernando Rosero. En un país donde el denominador común ha sido la interrupción de los periodos presidenciales, 7 presidentes en los últimos 10 años, ¿qué garantías nos puede dar usted que hará respetar los 4 años de mandato? Ya sea si gana, obviamente, como si pierde. La pregunta concreta para todos: si usted no gana, ¿se compromete a no apoyar ninguna acción legislativa para derrocar al nuevo presidente constitucional, sea quien sea? ¿Sí o no? Adelante. Muchísimas gracias por esta invitación. Quiero señalarle que el partido que ha proclamado mi candidatura a la presidencia de la República es un partido eminentemente democrático. Me refiero al Partido Roldosista Ecuatoriano. No obstante que usted en un libro promueve una serie o endilga una serie de injurias contra el líder de nuestra organización, el abogado Bucarán. Estoy aquí presente por una invitación formal que me hiciera la Cámara de Comercio, y en respeto a esa invitación estoy aquí. Y en respeto a los candidatos presidenciales también lo estoy. No comparto sus ideales y su perfil, señor Oppenheimer. Respecto a su pregunta, quiero señalarle que efectivamente mi partido es un partido democrático y hará respetar los 4 años de mandato constitucional de cualquiera de los candidatos aquí presentes. Los gobiernos en los últimos años no han logrado terminar sus periodos justamente por las mafias políticas y puntualmente por 4 o 5 generales golpistas que, asociados con diputados golpistas, han interrumpido sus periodos constitucionales. Aspiramos a hacer una reforma sustancial a la Constitución que provea un equilibrio entre las diferentes funciones del Estado, entre la función ejecutiva, la función legislativa, para que cuando se escuche voces golpistas del Congreso Nacional, el presidente de la República pueda tener la facultad de disolver por una sola vez el Congreso Nacional. Es una reforma sustancial que va a generar un equilibrio entre la función legislativa y la función ejecutiva. El presidente de la República durante los últimos años ha estado maniatado, pues 4 majaderos en el Congreso Nacional han sido los portavoces o han sido los gestores de los últimos golpes de Estado. Esto tiene que acabar. Y el Partido Roldosista Ecuatoriano va a apoyar la democracia en el país. Doctor Rafael Correa. Señoras y señores, buenos días. Alianza País, los ciudadanos a los que represento están profundamente comprometidos con una democracia, pero una democracia real, participativa, directa, ciudadana, que no es aguantar un impostor 4 años. La verdadera democracia es que ustedes, los mandantes, el pueblo ecuatoriano, a través de las urnas entreguen un mandato al mandatario, que es el que recibe el mandato y tiene que cumplirlo. Si ese mandatario no cumple porque ha sido un impostor, hay que sacarlo. Hay que sacar tanto presidente cuanto traidor haya, por favor. Aguantar 4 años un impostor no es democracia, son elecciones. Por supuesto,
para no estar al borde de una guerra civil en abril de 2005, cuando estuvimos en las calles votando un dictócrata, hay que establecer la revocatoria del mandato presidencial en la Constitución de la República. Por eso hay que ir a esa Asamblea Nacional Constituyente de plenos poderes. Compañeros, gracias. Abogado Álvaro Novoa. Cuando yo resolví correr finalmente, sabía que no había ni hay ninguna garantía de terminar el mandato. Y todos los que digan lo contrario están engañando al país. No existe, ni de parte del Congreso, ni de parte de la prensa, ni de parte de los movimientos sociales, ni de parte de la fuerza pública, un deseo de respetar la Constitución. Sin embargo, la única esperanza de que eso ocurra, de terminar el mandato, será cumpliendo con el pueblo del Ecuador y con el pueblo en las calles, junto a mí, en el Congreso Nacional, exigiéndoles a todos y cada uno de ellos de que tienen que respetar la voluntad popular. Respecto a la segunda pregunta, no. Ya, hasta ahí, que eso se va de largo. Listo, entonces antes de pasar con la clase como tal, que les decía que necesitaba que vean todo, o sea, todo lo que le rodea a estos discursos, porque finalmente son discursos los que están dando los candidatos a presidentes en ese momento, todo lo que ellos utilizaron. Ya, ahora, antes de empezar, porque esto es algo que ya vemos, quiero que me digan, que me cuenten qué nomás les impresionó, qué nomás vieron, qué nomás notaron de todo lo que se estaba desarrollando. ¿No? ¿Nadie? Señorita Rosana. ¿Rosana qué? No tengo apellido ahí. Señorita Rosana. No. Señorita Gallegos. ¿Qué le digo, Licen? ¿Qué notó de todo lo que acabamos de ver? ¿Verdad que estaban hablando tres personajes? Cada uno hizo y dijo cosas que están relacionadas con el tema de hoy, pero solamente quiero que me diga qué destaca o qué vio del discurso, qué vio del debate que estaba desarrollándose, qué le llamó la atención. O sea, lo que más vi, en lo que más se centraban los candidatos, era como a tener una buena democracia en el Ecuador. Ya, no el contenido, sino cómo lo hacen, cómo se desarrolla el debate. Eso necesito. El contenido obviamente es cada uno con sus mentiras, pero yo lo que quiero es cómo se desarrolló, cómo se desenvolvían en el escenario. No, No, Licen, no se me ocurre. no. Pero si acaban de ver, pues hijas. Yo creo que en los discursos, lo que dicen, ¿Quién habla? ¿me escucha? Señorita Castro, Sí, ya, diga. mal, pero bueno. Lo que yo alcancé a ver en el video es que utilizan mucho de rebajar a la otra persona y no voy a hacer lo que hace la otra campaña. Voy a sacar adelante el país. Y el otro dice lo mismo. No voy a hacer lo que hace la otra campaña. Voy a hacer lo que hace. Voy a hacer algo nuevo. ¿Se entiende? Relativamente, uno empieza y el otro trata de decir lo mismo, pero rebajándole al otro. Rebaja al otro. Y eso pasa en la mayoría de discursos políticos. Ayer estaba viendo el discurso, en cambio, entre Trump y Biden, que me pareció una locura, porque no se respetan ni utilizan este estilo de
yo voy a hacer lo mejor y no voy a hacer lo otro que hace la otra persona, porque eso está mal. Y el otro dice exactamente lo mismo. Entonces, es cosas que pasan en las campañas políticas, que utilizan la falacia de decir que es tan de poder. No sé exactamente cómo se llama esa falacia, pero es falacia de ser mayor, no sé cómo explicar. La ¿De falacia. autoridad? Eso es, exacto. Ya, muy bien, muchas gracias. Sí, una de las cosas que destaca es esto, ¿no? De ir atacando a la otra persona. Y lo que dice que intentan como que todos tener pues su propio, todos hacen su propia promoción. Ya, siguiente. Hay muchas cosas que pasaron, muchas cosas que se dijeron, muchas cosas que podemos destacar del discurso oral como tal. O sea, no solamente se enfoquen en las falacias, sino en el discurso oral como tal. Y ya, recuerden que el discurso oral tiene algunas cosas. Antes de empezar, quiero que se acuerden de eso. ¿Qué más puede destacar? Por ejemplo, señorita Benavides. ¿Ya? Dígame. ¿Qué más puede destacar? ¿Verdad que son 3 personajes de los que se pueden hablar muchas cosas? Nada. Sí. Señorita Benavides. Y bueno, como no quieren hablar, voy a decir, me falta señorita Juma. A ver, listen. A ver, ¿qué más puede destacar de lo que acabamos de ver? En su manera de expresarse. Hola. Ya, ¿de quién, por Y ejemplo? lo que más me gustó fue de Rafael Correa, que dijo de los impostores y también el vocabulario impecable que utilizaron en el que no Ya, se equivocaron. ya. Listo, señorita Juma. Entonces, eso, por ejemplo, denota, todo lo que acaba de decir denota preparación, No, es nota. ya, denota preparación, también que están seguros, que dominan el tema. Si dice que utilizan un vocabulario extraordinario, ya eso quiere decir que dominan el tema, porque cuando alguien no sabe de qué está hablando, entonces lo que suele pasar es que pues dicen las palabras básicas o se manejan de manera muy, muy sencilla. Listo. Entonces, con este contexto y ya seguramente viendo lo que vamos a ver en este momento, se van a acordar. Vamos a ver primero qué es el discurso oral y luego las desviaciones del discurso en donde se encuentran las falacias de las que hablaba la señorita Castro y que es realmente a lo que quiero llegar el día de hoy. Entonces, primero, ¿qué es el discurso? El discurso oral, obviamente, es un género muy exigente en la comunicación, porque lo que vamos a hacer aquí, lo que va a pasar cuando nosotros tenemos un discurso oral, es que se va a notar, lo que decía la señorita Juma, justamente mucho de lo que nosotros somos como expositores, ¿sí? Entonces va a revelar muchas cosas de nosotros como expositores, por eso es un género muy exigente. Además de todo esto, pues tenemos que tomar en cuenta que el discurso oral, debemos tomar en cuenta la elegancia verbal y el refuerzo de los elementos no verbales. O sea, cuando nosotros hablemos de discurso, siempre vamos a tener dos recursos, digamos, o dos propiedades que siempre vamos a tener presentes. El verbal y el no verbal. El verbal, como dice su propio nombre, es todo lo que digo. Todo lo que digo, el mensaje que transmito, si es que llego a persuadir a las personas con mis palabras que fueron correctamente utilizadas, etcétera, etcétera. Esos son los recursos verbales. ¿Cuáles son los recursos no verbales? ¿Cuáles son los recursos no verbales? Creo que es eso que se utiliza las manos como para enfatizar en las cosas que está expresando y eso. Ya, muy bien.
ser Los recursos, a ver, ¿qué más? podría ser que se ocupa todo esto que son estímulos del cuerpo, porque ayuda bastante cuando haces un debate o un discurso, ayuda bastante a enfatizarte en los pasos, en las manos, en cómo moverte y en cómo hacer que tu cuerpo vaya coordinando con las palabras. Muy bien. Eso ya lo vimos, creo que en una parte del refuerzo. Hay recursos no verbales de este tipo de kinésicos, ¿se acuerdan de esa clasificación? Allí, en los recursos no verbales, quiere decir todo lo que yo no digo con palabras, sino con mis expresiones corporales. Entonces, ahí está el manejo del movimiento, la proximidad o cercanía con las personas, de las manos, de todo lo que tiene que ver con mi cuerpo, las manos, si es que hago gestos, y también tiene que ver con cómo lo digo en cuanto al volumen de voz, si es que hablo muy rápido, muy lento, si es que utilizo el tono adecuado o no. ¿Ya? Entonces, cuando hablemos de recursos orales, vamos a hablar de dos cosas importantes. De los recursos verbales, todo lo que digo, todo el contenido, y de los no verbales, que es todo lo que yo hago para mostrar, para pasar, para transmitir ese contenido. ¿Sí? Entonces, vemos unos elementos que siempre van a estar presentes en los recursos orales. El primero, obviamente, es el contenido, es la esencia de lo que se quiere decir, y dependerá el objetivo del contenido dependerá del tipo de discurso que yo esté dando. Si es un discurso de tipo informativo, pues lo único que voy a hacer es plasmar la información y dejar la información lo más clara posible para quienes me estaban escuchando, pues lo retengan y tengan un nuevo conocimiento. Pero si es que por otra parte el objetivo de mi contenido es persuadir, el texto que está redactado, el que voy a decir de manera oral, tiene que estar enfocado a eso, a persuadir a la otra persona, o sea, a hacerle cambiar su opinión en relación a lo que yo estoy diciendo. Entonces, el primer elemento, digamos, del discurso oral es el contenido, que es lo fundamental, que es lo que se va a decir. Y todo responde a un objetivo que yo tenga. ¿Sí? Eso ya dependerá de cada uno. La segunda es la credibilidad. Para que un discurso sea bueno, tiene que ser verdadero, porque un discurso que no es verdadero, un discurso que es falso, se está entrando a estas desviaciones del discurso y que en algún momento eso se va a saber, se va a conocer y por lo tanto va a perder credibilidad, tanto el discurso como la persona. Y asimismo, en cuanto a la credibilidad, es importante también saber demostrar honestidad al momento de expresar, o sea, al momento de utilizar los elementos no verbales, es importante poder transmitir credibilidad, ¿sí? Y lo hacemos cuando nosotros estamos seguros de lo que estamos diciendo. Porque si es que en un discurso oral o alguno de estos candidatos a presidentes que ustedes vieron, hubieran escuchado que hablan así calladitos o dicen, sí, yo voy a cambiar el país, voy a ser el mejor presidente del mundo, van a ver cómo vamos a salir adelante, eso ya no me está transmitiendo credibilidad. Entonces hay muchas cosas que lo rodean al discurso como tal, pero hay que tener en cuenta que la credibilidad, tanto de lo que digo y cómo lo expreso, es uno de los recursos importantes, ¿ya? También la eficacia. La eficacia tiene que ver con las habilidades que tiene el orador para transmitir su mensaje. Es decir, hablamos de los elementos no verbales, de cómo yo me muevo por el escenario, de cómo yo hablo, si es que hablo muy rápido, muy lento, alzo mucho la voz. Por ejemplo, Alvarito ahí que le vieron en su discurso, él alza la voz, alza la mano, se compromete con su pueblo, o sea, eso es, digamos, algo importante. Ahora, otra cosa es que haya perdido credibilidad, pero es eficaz en cuanto al uso de los recursos no verbales que él usa, ¿sí? Las pausas, los silencios, la postura, los gestos, si es que estoy en mi atril ahí y ahí me quedo en mis 4 centímetros, o si es que me tomo el escenario, todo lo que tiene que ver con recursos no verbales quiere decir que un discurso es o no es eficaz. La integridad tiene que ver más con el emisor, ¿no es cierto? Si el emisor procura transmitir un mensaje, es necesario que esta persona que emite el mensaje demuestre que su mensaje es verdadero. La integridad tiene que ver con la persona que lo está transmitiendo. Y aquí, bueno, ya pasándonos un poquito de esto de los discursos,
Siempre hay que elegir al orador que va a transmitir los mensajes, que va a decir las cosas, porque ustedes saben que el pasado de todas las personas se sabe. Entonces, hay que ser muy íntegros en cuanto a lo que yo pienso y a lo que yo quiero transmitir. Por ejemplo, no puedo hablar, yo estoy en contra del aborto, por ejemplo, yo no puedo hablar libremente de ese tema porque no es integral y además aparte yo no voy a dominar el tema y eso se va a dar cuenta la gente, ¿sí? Y como les digo, en algún punto se pueden enterar que yo no estoy dentro de esa misma línea y por lo tanto el mensaje deja de ser honesto, deja de ser verdadero. Vamos terminando con el manejo de la voz, que como es este recurso oral tan difícil, pues el manejo de la voz también es importante para para tener en cuenta dentro del manejo de la voz tenemos que tener la entonación, el volumen y la velocidad, es decir, cómo yo voy diciendo mi discurso. Si lo digo muy rápido y no se entiende nada, o muy lento y eso ya parece que está como aprendido de memoria. Si es que tengo entonación o no la tengo, es decir, si yo hablo en una sola línea, o yo voy haciendo saltos en la voz, voy haciendo un poco de grito, un poco de silencio, un poco de grito, un poco de silencio, para así también despertar al público, y el volumen que tiene que ver con el volumen de la voz. Si hablo muy despacio y la gente no me va a entender porque casi estoy susurrando, o si hablo de otra forma un poco más fuerte, con más fuerza, eso también denota mucho del orador. Listo. Hasta allí, hasta los recursos que se utilizan dentro del discurso oral, que ya los vimos inclusive en el ejemplo con los participantes estos a candidatos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Claro, ¿no es cierto? Es algo que siempre hemos visto y que creo que siempre lo notamos cuando vemos un discurso, un debate o cualquier recurso oral que está bien elaborado, ¿sí? Entonces vamos a dejar la reunión porque ya se va a acabar y seguimos para ver lo de las desviaciones del discurso. Entonces vamos a continuar con las desviaciones del discurso. Cuando nosotros escuchamos solamente la palabra desviación, estamos diciendo que la desviación es cuando se sale del camino, ¿cierto? La vía, y cuando se desvía es cuando se sale del camino. Entonces, cuando hablamos de desviación del discurso, hablamos que son errores, digamos de alguna forma, o cosas que no se deben hacer cuando se está dando un discurso oral, cuando se está realizando algún tipo de comunicación oral o verbal, ¿sí? Eso quiere decir una desviación del discurso. En otras palabras, pues cuando no cumple con su objetivo por algunos factores, ¿ya? El discurso tiene tiene algunos objetivos dependiendo de qué es lo que uno quiere transmitir. Como le digo, puede ser informativo, puede ser persuasivo, dependerá del tema también, en los tipos de discursos, un formal, informal, político, religioso. Bueno, de eso creo que después tenemos que hablar sobre los tipos de discurso que existen. Y cuando yo no cumplo esos objetivos con unas causas específicas, cuando yo no los cumplo, ahí yo estoy hablando de desviaciones del discurso, ¿sí? Y esto se puede dar por ambigüedades, contradicciones, falacias, distorsiones y otras desviaciones que lo que van a hacer es distorsionar nuestros objetivos programados, más allá de si es que tengo unos buenos elementos no verbales. Lo que va a hacer es no llegar al objetivo como tal de persuadir o informar a las personas, ¿sí? No vamos a hablar de ambigüedades o vamos a hablar hoy solamente de contradicciones y falacias, pero para que lo tengan en cuenta, pues las ambigüedades quiere decir que cuando se pronuncian palabras o contenido que puede tener, digamos, doble sentido o una doble interpretación. Entonces, si yo no lo dejo claro, puede darse este tipo de problemas. Ya, eso para dejarlo claro lo que son las ambigüedades. Y el día de hoy nos vamos a enfocar en las contradicciones y falacias, que son dos de las desviaciones del discurso oral que podemos llegar a tener, pues, en cualquier punto, en cualquier momento, nosotros. Perdón. Ya, ahí sí. Entonces, la contradicción
digamos, de una definición de contradicción, es cuando un hablante opone él mismo se contradice, opone lo que ya dijo anteriormente, ¿no es cierto? El día de hoy, el presidente, me estoy inventando, el presidente Lenín Moreno dice que apoya a la salud completamente a todas las personas que están en, en este gremio. Y al otro día dice, voy a vetar la ley de la salud porque estos no sirven para nada. Me estoy inventando, estoy exagerando, pero ese sería un ejemplo de contradicción. Yo digo una cosa, en ese momento yo digo una cosa, y después, por cualquier cosa que haya pasado, especialmente en la política, tiene que ver por los intereses, pues cambio mi discurso. Entonces ahí existe una contradicción. Siempre es indispensable que cuando nosotros vayamos a hacer un discurso oral o vayamos a exponer algo al público, tengamos muy presente cuál es nuestro objetivo, qué es lo que nosotros queremos transmitir y cuál es nuestra posición. O sea, si yo soy 100% que apoyo a los médicos, pues voy a apoyar a los médicos en cualquier tiempo, en cualquier momento, me hago entender, en cualquier contexto. Porque si no, vamos a llegar a este tipo de contradicciones como las que vamos a ver en el video, que después van a salir a la luz y lo que van a hacer es hacernos perder a nosotros como oradores credibilidad. ¿Ya? Vamos a ver. Lo mismo con el tema de la estadística, el tema de una ley que permite autonomía y autarquía del INDEC. No me contestó si le creo o no al INDEC. Yo personalmente tuve mis charlas con los técnicos, me explicaron cómo hacen las mediciones y yo personalmente tengo una cuestión de confianza a partir de cómo me abrieron sus cifras. Vamos al Congreso contra el INDEC mentiroso, porque queremos que te digan la verdadera inflación. ¿El INDEC confiable? Sí. Cuando uno ve que los personajes que uno siente que no lo representan, los de Lía, los Moreno. ¿Usted se siente cómodo con Moreno en el gobierno? La verdad es que tuve 4 o 5 reuniones de trabajo. Es la persona más detestada en el gobierno, nadie lo quiere. Pero a veces tiene que ver, mire, es como cuando me dicen que... ¿Pero cómo lo siguen manteniendo? Pero, si nadie, Mirta, no ha hecho más que barrabasadas. Es como cuando me dicen que Montoya es una de las personas menos queridas del gobierno de Scioli. Sí. Ayer me lo presentó Scioli. Tiene que ver con Vio el que rol. estaba ayer, ¿no? En las tapas Sí, de gente. Tiene que ver con el rol que le toca ocupar a cada uno. ¿Qué opina de Luis de Ilía? Que es un tipo que hace las cosas que cree, que tiene convicciones muy fuertes, que pelea en serio por la distribución del ingreso en la Argentina. Cuando uno ve que los personajes que uno siente que no lo representan, los de Lía, los Moreno. Listo. Entonces allí vimos un ejemplo claro, bueno, de aquí creo que era de Argentina, de un personaje que está dentro de la política y que, miren, estas contradicciones que se hace. Por eso digo que cuando uno, al menos cuando es un personaje, una figura social, una figura política, o sea, alguien que está ya de realce y que todo el mundo le conoce, hay que tener fijos los pensamientos que tiene sobre cualquier tema, ¿ya? Y defenderlos, porque si no llegamos a tener pues una contradicción dentro de nuestros mismos discursos que como pueden ver, algunos están grabados. Entonces este señor le preguntan sobre Delía, debe ser algún personaje. Y en el pasado dicen, no, sí, súper bien, es una persona que hace lo que quiere, es una persona súper chévere, no sé qué. Y después, más adelante, pues no, es que yo no me siento conforme con estas personas, bla, 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 bla. Entonces, ese es una tipo de contradicción dentro del discurso. Cuando hablamos de contradicciones, hablamos de que yo misma me opongo a algo que ya dije anteriormente, ¿sí? Y esta es una de las, puede ser una de las fallas, de los errores que tengamos, no solamente estos personajes políticos, sino todo el mundo que hagamos un discurso.
porque no estamos seguros de cuál es nuestra posición, cuál es nuestro punto de vista que nosotros tenemos. Entonces, allí sí hay que tener en cuenta que cuando vayamos a hacer un discurso, cualquier tipo que sea dentro del aula, para el colegio, para, no sé, para la ciudad, para mi barrio, tener siempre en mi pensamiento cuál es el objetivo que yo tengo y qué es lo que yo quiero transmitir, para después no estarme yo misma contradiciendo y que al final, pues eso lo que genera es inseguridad en las personas que me están escuchando, porque dirá, será verdad, será mentira, estará diciendo, porque se contradice, entonces por último y pierden credibilidad. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? ¿No? ¿Claro lo de las contradicciones? ¿Sí? Ya. Entonces, vamos a pasar a esto de las falacias, que es el tema central. Otra de las desviaciones, verán que hay dos desviaciones del discurso. Las contradicciones, que es oponerme a algo que yo ya dije anteriormente, y las falacias. Las falacias que yo les había mandado ¿se acuerdan que yo les dije, consulten qué es una falacia y luego me cuentan? ¿Qué es una falacia para ustedes? ¿Qué encontraron por falacia? ¿Qué saben por falacia? A ver, les escucho. Prendan sus micrófonos. Quien quiera participar. No. Señorita, a ver, ¿a quién veo? Señorita Pomaski. ¿Qué es una falacia o qué entiende usted por falacia? Yo entiendo que falacias podrían ser mentiras. Ya, muy bien. ¿Qué más entienden por falacia o qué más consultaron por falacia? Es un argumento que parece, o sea, como que parece verdadero, pero en realidad no lo es. Ya, muy bien. ¿Quién más? ¿Uno más? También dicen que es para persuadir y manipular a las personas mediante sus argumentos en algún descuido que tenga la persona. Ya, ahí estamos hablando específicamente de un tipo de falacia. Cuando nosotros decimos falacias o cuando hemos escuchado en nuestro diario vivir la palabra falacia, generalmente está relacionado con lo que decía la señorita Pomaski, una mentira, ¿ya? Es una mentira, es una cosa no verdadera. Cuando nosotros hablamos, y bueno, y sí, en realidad la definición de falacia como tal es una mentira, un engaño, que se pretende dar a otra persona sin que ésta se dé cuenta, ¿ya? Entonces, cuando nosotros trasladamos la falacia a un discurso, hablamos de una serie, no hablamos de una sola mentira, hablamos de una serie de errores, digamos, de errores en el discurso que utilizan los oradores para engañar al público, ¿sí? Para engañar al público, para hacerles creer algo que puede que sí, pero también puede ser que no, ¿ya? O sea, no es tan transparente el uso de las falacias. Y siempre se los utiliza y lo han utilizado ustedes y lo han utilizado sus madres y los hemos utilizado al momento de hablar, siempre lo hemos utilizado. Por ejemplo, decir, no te pongas esa falda. ¿Por qué? Porque me han dicho que pasó de moda, se me ocurre. Porque han dicho que pasó de moda. Entonces, usted puede estar segura realmente que pasó de moda. Es una mentira a medias, digamos. Puede que sí, como puede que no. Entonces, esa ya es una falacia, ¿sí? Y vamos a diferenciar aquí en esta clase algunos tipos de falacia. Ojo, no son todos los tipos, son algunos tipos. Hay muchísimos que vamos a profundizar y yo creo que el próximo año. Pero en esta vamos a ver como que las más utilizadas, ¿ya? Vamos a pasar esto y vamos a pasar a los tipos de falacia. El primero es el de ataque personal. Ya es un tipo de error que se utiliza dentro de los discursos en los que se descalifica a la persona y no al argumento. Ahí está mal puesto. Se descalifica a la persona y no al argumento que ha lanzado al momento de exponer. Por ejemplo, me dice la señorita Anrango, me dice, Listen, hoy se ve muy cansada.
¿ya? Ese es su argumento, ¿no? Que hoy se encuentra muy cansado. Y yo le digo, pero señorita, si usted se ve peor, pues, ¿ya? Yo tendría que defender lo que ella está diciendo de mí. Ese argumento tendría que decir, sí, ¿sabe qué? Es que no dormí bien, o no, mentira, si es la cámara nomás que nos sirve. Pero en lugar de defender el argumento que ella me está exponiendo, yo lo que hago es contraatacarle, contra ella, contra lo que ella es. Digo, no, vea si usted está peor, si está en pijama. Ese es un tipo de falacia de ataque personal. Y lo vimos en el video, al principio lo vimos en el primer candidato que decía, a mí no me venga a preguntar sobre democracia porque su partido, el libro que usted escribió no habla de eso, algo así dijo. Entonces empieza con un ataque personal, ¿ya? Y lo que quiere hacer es desviar, por su desviación desviación del discurso, lo que quiere es desviar la atención de las personas a eso que acabó de pronunciar, ¿sí? Desvío del discurso, del argumento, lo desvío al ataque personal. El siguiente es la falacia populista, ¿no? Del que hablaba la señorita Castro, en donde se generaliza una opinión personal y se la cree como que fuera real, como que todos lo hicieran. Es una opinión mía, pero lo generalizo y pareciera que todo el mundo piensa igual, ¿no es cierto? Entonces, allí un ejemplo que he puesto aquí es la mejor manera o todo el mundo sabe que, la mejor manera de saber que las estudiantes de segundo de bachillerato A no son buenas es mirar cómo están sus cámaras apagadas. Es una falacia porque yo no puedo estar segura que es realmente por eso que son malas estudiantes. Ojo, es un ejemplo. Y otra cosa es, todo el mundo sabe que las estudiantes de segundo A no hacen los deberes. Todo el mundo sabe el de mate, sabe el rector, sabe el vicerrector, saben todo el mundo, o es una opinión mía que estoy generalizando para que se sienta como que es verdadera, ¿sí? Esa es la falacia populista, dos primeras falacias. La de ataque personal, en la que yo no voy hacia el argumento, sino hacia la persona que me hizo el argumento, y la otra, la populista, en la que generalizo una opinión mía tratando de integrar a los demás, ¿sí? Me dicen que soy la mejor profesora de la unidad educativa. ¿Pero quién, pues? Es una opinión mía, pero necesitaría preguntar a todas las personas para ver si es que es verdad. Eso es falacia populista, ¿sí? Ejemplo de falacia populista. De estos dos tipos de falacia. En todo caso, Andrés, usted ha hecho un reduccionismo con el cual no estoy de acuerdo. Las únicas tres maneras de crecer es endeudándose, falso, imprimiendo billetes falsos, solo atrayendo inversión, falso. Dando educación también se crece, aumentando productividad, logrando cohesión social, luchando contra la corrupción, ¿verdad? En todo caso, yo quiero dejar algo muy claro. Nosotros no tenemos absolutamente nada contra inversión extranjera. Bienvenida a la inversión extranjera. Pero la inversión extranjera no viene a los países que se arrodillan, que se hipotecan. En el gobierno de Gutiérrez, uno de los gobiernos más entreguistas de la historia de este país reciente, 4 trimestres seguidos decreció la inversión extranjera, compañeros. Porque la inversión extranjera viene a los países que crecen con dinamismo, como China, dictadura comunista que hasta hace 2 años ni siquiera garantizaba la propiedad privada en su constitución, y es el país del tercer mundo que más recibe inversión extranjera. Bienvenida a la inversión extranjera. Lo que no vamos a hacer es ponernos de rodillas para que nos den caridad supuestos agentes extranjeros, ¿verdad? En consecuencia, ¿cómo podemos crecer? Y esa es la verdadera economía, asignar adecuadamente nuestros recursos. Por cada $10.000 que entran a la economía ecuatoriana, se genera un puesto de trabajo. La banca tiene $3.000 millones en el extranjero. El Banco Central, que no sirve para nada en dolarización, tiene la reserva monetaria, que pese a que usted la quiera aumentar, tampoco sirve para nada en dolarización en el extranjero. 2.000 millones de deuda externa en el extranjero. ¿Cómo vamos a crecer con esa extracción de recursos? Y por último, señor Novoa, usted de las 10 personas, usted sin lugar a duda es el hombre más rico del país, pero está en 10º lugar en el pago de impuestos. El primero es Romero Parducci Héctor. Doctor Álvaro Novoa, por favor, doctor Correa, no se exceda en su tiempo. ¿Cuántos impuestos paga usted? ¿Cuánto paga de impuestos? 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 ¿Cuánto paga de impuestos?
Ya, y lo vamos a dejar hasta ahí porque es más largo. Entonces, mire, ataque personal, ¿no? Usted no ha, usted está dentro del listado de las 10 personas que no pagan impuestos, no ha pagado desde tal fecha. Hizo su parte, digamos, positiva en la que reflejó con cifras, con todo, pero al final terminó yendo nuevamente a una falacia que es de ataque personal. Y luego llega nuevamente este señor Novoa en el resto del video, pues igual, a irle diciendo pues que cuánto paga de impuestos, que no sé qué, que es una persona nueva, que yo he hecho esto, yo he hecho lo otro. Entonces, no vamos al argumento, sino más bien nos desviamos del discurso como tal, de la pregunta como tal, y empezamos a atacar, empezamos a intentar que las personas se interesen en mi discurso, pero por estas falacias más que por el argumento como tal. ¿Sí? Últimas que vamos a ver, la falacia de autoridad, que es una muy utilizada en la publicidad. Y esta lo que quiere decir es que se dice que algo es verdadero apelando a una autoridad o a un experto, ¿ya? Que podría ser que sí sea verdadero, pero también se mal utiliza al momento de poner a un experto o a un autor, a alguien como referencia para respaldar mi argumento, ¿sí? Entonces, digo, el segundo B es el mejor de los 2 segundos del colegio porque así dice la rectora. Puede ser, pero tendríamos que ver las evidencias, notas, calificaciones, comportamiento, etcétera, para realmente ver si es que es o no verdad ese argumento. Pero como está respaldado por una autoridad, en este caso, en este ejemplo que he puesto, pues la rectora, entonces hago como que engaño, digamos, al público para que piense que es verdad. Piensa que es verdad que es el mejor curso porque lo dijo una autoridad. Entonces, si lo dijo una autoridad, debe ser verdad. Entonces puede ser una autoridad, que puede ser un científico, un artista, un personaje relevante, que haya tenido esa misma idea y por lo tanto yo intento engañar a las personas haciendo uso de ese personaje para llegar a mi argumento. Entonces, aquí un ejemplo muy claro, dice María dice, ¿no? El Premio Nobel de Física ha dicho que su país debe gastar más dinero en armas para garantizar así la seguridad de los ciudadanos. Ahí tienes una opinión muy válida que apoya mi punto de vista. María se apoya únicamente en las ideas de este experto científico, que es un premio Nobel y que por lo tanto puede ser un gran personaje, pero eso no justifica si es que es o no verdad lo que está tratando de defender, ¿sí? Y como les digo, esta falacia de autoridad sobre todo se utiliza en las publicidades. Hola Truseekers, según los datos de la encuesta, el video más pedido fue este. Claro que te preguntarás, ¿cuál encuesta? Y sobre todo en las que merodean por internet, se llegan a cometer falacias. Argumentum ad verecundiam. Esta falacia lógica consiste en defender la veracidad de una afirmación porque Cristiano Ronaldo la recomienda. Desconozco si Herbalife... Ya. Esta, ¿no? Primer ejemplo. Dice, Herbalife es un buen complemento alimenticio porque Cristiano Ronaldo lo recomienda. Entonces, realmente no estoy segura si esta marca sea un buen complemento alimenticio, pero como lo usa esta persona, lo usa esta estrella, entonces puedo decir que es verdadero y que por lo tanto puede ser real. Y me respaldo de eso para decir que esto es real. Sí, y así otros ejemplos que podemos ir viendo, pero por motivos de tiempo no los vamos a ver. ¿Ya? Y por último, la falacia de la ignorancia, creo que es la última. Y por último, la falacia de la ignorancia, que este tipo de falacia se emite un razonamiento basado en la ignorancia que existe sobre un argumento discutido, ¿ya? Entonces, cuando el otro orador o la otra persona no conoce, o incluso el público no conoce lo que se está diciendo sobre el argumento que estoy diciendo, se recurre a la falacia de la ignorancia y nos pueden engañar de múltiples maneras. ¿Sí? Aquí algunos ejemplos. Dice, no se ha probado que los teléfonos móviles causen cáncer, así que no tienen por qué preocuparse, ¿ya? Entonces las personas pueden ignorar este dato que me está diciendo y por lo tanto asumen que es verdadero y asumen que no hay por qué preocuparse, ¿sí? Debe haber fantasmas ya que nadie ha demostrado que no los hay. Falacia de la ignorancia, porque
es algo que yo como persona o como público lo ignoro y que por lo tanto podría dar por sentado este argumento que me acaban de dar. ¿Sí? Y hasta allí las falacias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, clarísimo las falacias. Verán que solamente vimos 4 y son muchas más, son como 12. Y solamente vimos 4 y las más importantes. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como no nos vamos a ver el día de mañana tenemos, ¿no es cierto? ¿A qué horas tenemos? ¿Me pueden decir? ¿Me pueden ayudar? ¿Pueden ayudar que no tengo mi horario? Después del recreo. Después del recreo. Sí. Ya, y tenemos mañana. No, entonces sí nos vemos. Ya. Entonces el día de mañana vamos a hacer una actividad asincrónica. O sea, me voy a conectar, ya saben, en el Zoom, en este enlace de siempre, me voy a conectar y ustedes pueden ingresar y preguntarme, pero vamos a hacer una actividad asincrónica en donde no necesariamente tenemos que estar todas reunidas. Y, perdónenme un ratito, termino la transmisión de la película. Ya. Y vamos a hacer este trabajo que tiene que ver con las falacias, ¿sí? Entonces, como ya me comprendieron, como todo está bien, como ya vimos incluso algunos ejemplos, entonces va a ser muy sencillo. Voy a ponerles allí en la plataforma como tarea, porque me tienen que subir algo. Les pongo como tarea, leen bien, estoy aquí presente, cualquier duda, y me la entregan al finalizar la hora, ¿sí? Entonces, mañana sí nos vemos y con eso concluimos toda la parte de refuerzo. Para el día, a partir de la próxima semana, sí les pediría a que ya tengan el libro. B, que ya se conecten, o sea, que ya arreglen todos los problemas que tengan de conectividad, de la cámara, de cualquier cosa, porque ya vamos a empezar con temas nuevos. Entonces, ya los temas nuevos sí tenemos que irlos realizando, vamos a ir haciendo en clase mismo las cosas, y si no se unen pues aquí a la reunión, pues vamos a tener ahí algún tipo de problema, inconveniente, y después se van atrasando y bla, bla, bla. Ya eso ya les expliqué. Sí, entonces, por favor, para la próxima semana ya tener el libro y ya venir con todas las pilas recargadas para poder empezar con los temas nuevos de la unidad. Ya, para finalizar, les voy a pasar aquí en el chat la clave para que pongan su asistencia. Está puesta hasta las 10 de la mañana, entonces vayan nomás en paz, ponen la asistencia y se toman su break antes de ver la película, ¿no? Tenemos la película el día de hoy. Ya, ahí está para todos. Pongan nomás su asistencia y ya nos vemos mañana con la tarea. No es necesario conectarse, pero sí es necesario que realicen la tarea. ¿Sí? Así bien con todas. Así bien. Así bien. Copiarán la contraseña, por favor.